Nuri tiene concluido una maestría en neuromarketing, es consultora política en Máximo Impacto Consultores, experta en entrenamiento y formación en campañas electorales y comunicación política de la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Medellín, del 2017 al 2018. Nuevamente. Milagros, a ti, muchas gracias. Gracias, Sandra, por la invitación, a Richard y a todas las personas de este Congreso de Marketing y Comunicación Política. De verdad es un honor siempre estar aquí y ojalá puedan, podamos conversar luego de esto, porque también tengo una invitación para hacerles luego de terminar esta ponencia, ¿ok? Perfecto, Nuri. Ok, va a ser un placer. Entonces, te dejamos con la ponencia, compartes pantalla, ya está. Gracias. Ok, bueno, entonces, ¿esto de dónde parte? Parte de una pregunta que siempre me vengo haciendo desde, bueno, ¿qué motiva a los jóvenes y específicamente los centennials a movilizarse en la política, movilizarse a nivel no solamente social, sino también a hacer campaña política, a participar de una manera? Y tuvimos en Colombia desde marzo de este año unos 3-4 meses de intensas protestas en la calle, donde los protagonistas fueron los jóvenes. Entonces, desde ahí nace, sumado con, con la finalización de mi maestría en neuromarketing, que le hice un énfasis en el tema de la neuropolítica, y desde ahí sale como este resultado que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, empecemos con esto. Estas son mis redes sociales para que me puedan seguir, para que nos unamos allá y conversemos. Tengo una organización que se llama Máximo Impacto Consultores y este año ha sido un tema muy chévere de alianza justamente con Sandra Guerra, con Crúas y con Único Digital en hacer los laboratorios de campañas electorales, que algunos de ustedes nos conocen por los laboratorios de campañas. Entonces, les contamos que van a volver los laboratorios y tenemos también otras cosas completamente nuevas. Entonces, vamos con esto. Ellos son 4 jóvenes colombianos: Camila, Valentina, Sergio y Walter. Todos ellos son menores de 25 años, todos son profesionales, tienen estudios, viven una vida completamente ecológica, tienen una vida adicional llena de unas grandes expectativas, pero tienen algo en común, que la mayoría de ellos no les gusta la política, les aterra la política. Y tienen la creencia de que todo lo político, todo lo que viene de la política es malo. Entonces, ¿por qué viene de la política de los malos? Entonces viene desde esto. Es que en una encuesta este año encontramos que prácticamente es muy poca la cantidad de jóvenes entre 18 y 35 años que fue esta encuesta que realmente les interesa la política. La mayor forma de participación, por supuesto, son en las votaciones nacionales, pero no llega al 50%. Y cuando vamos a un poco más largo, encontramos que solamente un poco menos del 35% de los jóvenes buscan información política. Y cuando llega el momento de ponerse en contacto con un político por hacer algo, bajamos a menos de un 10. Casi, mejor dicho, 13 es el número más grande que tenemos. La participación en debate también es muy baja, no llegamos al 20%. Y cuando llegamos a campañas políticas, que nosotros casi siempre buscamos en las campañas políticas donde están los voluntarios, necesitamos jóvenes, y en la mayoría de los países, sobre todo en Colombia, que estamos próximamente a llevar a cabo los consejos municipales de juventud, donde son unas elecciones para jóvenes entre 14 y 28 años, encontramos que es muy poca la cantidad de los jóvenes que participan en el tema de la política. Entonces, en ese sentido es bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Y este caso es muy particular, este es caso 2022 para las elecciones en Antioquia. Esa es una construcción propia, donde prácticamente un capital electoral, un potencial electoral de 2,5 millones de votos, tenemos unas cifras tristes para el tema de jóvenes. Se puede decir que hay más o menos 610,000 jóvenes entre 18 y 26 años posiblemente que puedan votar, pero de ellos solamente menos de 300,000 van a votar. Un poco más, casi llegando a los 190,000 van a buscar información sobre temas políticos
179.000 van a hablar de política en diversos medios, sobre todo en las redes sociales y sobre todo lo que estemos hablando del escándalo, del meme, de la broma, no de profundidad, sino de la broma política, y todo lo que tenga que ver con, sobre todo con replicar, pero sin hacer un énfasis completo, y solamente un poco más de 70.000 jóvenes se van a involucrar de alguna manera en las campañas políticas. ¿Qué significa? Dios, ¿dónde vamos a sacar los jóvenes para poder movilizarlos en la política? Entonces de ahí me dice, bueno, entonces, ¿qué encuentro, qué motiva a estos centennials a movilizarse políticamente? Y ahí es donde en mi maestría empiezo con todas las técnicas de neurociencias, con el estudio del tema, del tema del comportamiento humano, y llevándolo al área de la neuropolítica, me encuentro esto. Y es que venimos de una masiva participación de jóvenes en las calles, donde una aceptación de la manifestación de los jóvenes superó casi el 60% en los primeros meses de protestas sociales en contra de la reforma tributaria en Colombia. Pero luego, ¿qué pasó desde ahí? ¿Qué pasó con los jóvenes? Que efectivamente no trascendió en ese sentido. Entonces, si no se trasciende, entonces ¿de dónde parte esto? Entonces, esto viene desde el mundo de, obviamente, no sé si es continuar lo que estaba contando Diego, mi énfasis en este momento también en neuropolítica, y quiero decirles en este sentido. Resulta que nosotros los seres humanos, la decisión para tomar una decisión en voto, cualquiera que sea, se toma, o cualquier tipo de decisión se toma en 3 tiempos, en pasado, presente y futuro. En el presente se toma la decisión del ya, del instantáneo, con la parte más primitiva del cerebro, y es la que prácticamente busca es generar una satisfacción o una, digamos, una construcción de cuál es nuestro sentido más egoísta con el cual votamos. O sea, votamos es por nuestra razón, no por un sentido colectivo. Lo primero. Lo segundo es que esa decisión del momento va sujeta a una cantidad de posibilidades y de memoria emocional que tenemos. Y memoria emocional me refiero a la de hace 5 segundos, no la del pasado, pero también está la del pasado, lo que me hizo sentir el comercial, lo que me hizo sentir mi amigo que me dijo algo de este otro u otra candidata, lo que es la percepción que tengo de mi gobierno, y eso suscita que ese votante, en menos de 10 segundos que está en la urna, empieza a generar una cantidad de información y de conflicto consigo mismo para poder tomar esa decisión. Y por supuesto, está incluida el futuro, y el futuro estamos relacionando que cómo nos vamos a justificar, cuáles son las creencias o cuáles son los argumentos con los que vamos a justificar el voto. Entonces es un pasado, presente y futuro lo que tenemos aquí específicamente en el tema de nuestro mensaje como tal, de nuestra forma de decisión, y se toman en esos 10 segundos. Entonces ese tema emocional genera como si fuera un acelerador o un freno. ¿Sí? O sea, frenamos o aceleramos en esa decisión que nos, digamos que nos subsumen la cantidad de emociones, y desde ahí es que terminamos votando. Esa votación, que son los 10 segundos últimos, que en esos 10 segundos últimos de tomar esa decisión es la que realmente va a encontrar cómo terminamos votando. Y entonces los jóvenes, hay una cosa muy particular en nuestra votación, y es que el cerebro, se sabe específicamente por estudios, que el cerebro no es capaz de procesar a la vez empatía y razón. Es decir, no es capaz de utilizar a la vez y al mismo tiempo las emociones y la racionalidad. No. Siempre va a haber una que supera. Y en este caso de la política siempre va a ser lo emocional. Siempre va a generar. Entonces, no es capaz el cerebro de tener los dos procesos juntos, de utilizar la razón y la emoción a la vez para tomar esa decisión política. Y eso es bien interesante reconocerlo, y por qué los votos se van netamente al tema político. Y por supuesto, siempre está involucrado, más que todo, el cerebro primitivo, o sea, el cerebro mucho más viejito, y el cerebro emocional. El cerebro racional, el neocórtex, que es esa zona donde nosotros racionalizamos, donde comprendemos, donde tomamos decisiones agudas,
no existe en este momento, en ese proceso. Entonces, ¿por qué hablar de eso? Porque resulta que el cerebro joven, el cerebro de centennials, si estoy hablando de centennials, aquellos nacidos después de 1997, tienen una condición muy particular, y es que prácticamente es como si fuera el cerebro de un adolescente. ¿Qué significa esto? La estructura cerebral de nosotros los seres humanos solamente está y se termina de, digamos, de afianzar después de los 20, 25 años de edad, ¿sí? Hasta los 25, algunos hasta los 28 o más, somos adolescentes. ¿Y qué significa esa toma de decisión con adolescentes? Primero, que hay un cóctel de hormonas, un cóctel químico en nuestra cabeza que obviamente nos genera mucho más sentido de cómo vamos a votar, o sea, exacerba las emociones. Segundo, se toman decisiones sobre todo por la fuerza del grupo, es decir, el joven busca mucho en quién se apoya para sustentar su decisión, es decir, quién más lo dice para yo poderme ir. Tercero, que la sensación de buscar placer, positivo o negativo, genera una decisión mucho más rápida. ¿En qué sentido? Una parte de nuestro cerebro que genera el proceso de la felicidad, del placer, se llama el núcleo accumbens. Entonces, el hecho de votar a favor o en contra hace que ese núcleo accumbens, que es el del placer, genere como esa sensación de que estamos siendo felices por haber votado en contra. Es que me vengué de esto, es que no quiero que sea esto, y eso genera una sensación de placer instantánea. Lo mismo pasa con las protestas, lo mismo pasa con los movimientos, lo mismo pasa cuando estamos hablando de una manera muy precisa de qué es lo que pasa con nosotros, y sobre todo con los jóvenes cuando están en tanto tema de protesta, ¿sí? En tanto tema de movilización, pero terminan siendo acéfalos, sin cabeza, es decir, es una masa que genera eso. Y además, el cuarto componente es que los jóvenes normalmente están mucho más dispuestos a correr riesgos, y los riesgos son inmediatos, ¿cierto? Los riesgos son inmediatos. Entonces, vamos hablando de esto porque esto suscita una investigación desde las neurociencias, donde me encuentro lo siguiente, donde tengo una ficha técnica donde lo que buscaba era hacer una investigación triangular. Y quería saber o sea, qué es lo que realmente está activando a los jóvenes a participar en lo social y en lo político, cómo hacerlo, o sea, es decir, de forma que no fuera causa temporal, de que fuera rápida, de que fuera permanente. Entonces, desde ahí hice una investigación triangulada, desde el tema de cuantitativo, desde las neurociencias y desde lo cualitativo, para poder encontrar qué es eso que realmente, cuáles son esos insights que lleva a los jóvenes realmente a movilizarse a lo político y a lo social, y cómo podemos destacar. Entonces, lo primero es que desde la parte cualitativa trabajé con un equipo digamos, de campaña para poder crear el arquetipo, para poder encontrar cuáles son esas momentos, esas características que definitivamente perciben o no de cada uno de los jóvenes frente a esto. ¿Qué debemos cuidar, qué no debemos cuidar y cuáles son esas condiciones de que se pueda tener de una manera muy clara en la identidad, en las características y en el arquetipo de un candidato político, cuáles pueden ser y cuáles son esos insights, esos igual socialmente que se va a generar desde ahí, y cuáles definitivamente no tendrían una condición. Luego tomamos a partir de eso, entonces, la rueda de las emociones, y encontramos cómo encontrar más o menos las 6 emociones básicas, pero dentro de esas cuáles son los comportamientos observables y cuáles son los sentimientos, que los sentimientos son lógicos para poder construir cómo va a ser la construcción emocional de pasar de ciertos estados a otros estados. Entonces, desde ahí les cuento, porque siempre tenemos digamos, un error en decir es que las emociones y los sentimientos son los mismos, pero no son lo mismo. Las emociones son netamente instintivas, digamos, internas, pero los sentimientos son un proceso de construcción mental, ¿sí? Yo puedo sentir ira, sí, yo puedo tener ira,
pero mi sentimiento es que estoy totalmente enfadada. Y si estoy totalmente enfadada, yo puedo racionalizar por qué estoy enfadada. Y en mi comportamiento, en mi forma de expresarme, yo doy evidencias de que mi comportamiento está en eso. Entonces, estos son procesos que venimos desarrollando desde Máximo Impacto con todo el proceso de, no solamente de investigación, sino de construcción frente al electorado, cuáles son, a partir de digamos, esos sentimientos y esos comportamientos que vamos a llevarlo de una mejor manera. Entonces, aquí se participó netamente cualitativo, proyectivo, pero nos encontramos los insights específicos para eso. Luego, a nivel cuantitativo, se hizo una investigación más o menos con 70 personas, con 70 jóvenes que cumplían la edad, y encontramos varias cosas. Entre esas, por supuesto, solamente voy a poner dos, donde la mayor parte de las decisiones se suelen ser cuando hay muchas personas que están tratando de tomar una posición como tal, una opción para tomar una posición. Y en las redes sociales, o sea, cómo se toman las decisiones, cómo son los medios de información del Centennial. Por supuesto, estamos hablando de que la mayor parte del tiempo estarán a través de redes sociales y aplicaciones, miren el casi siempre y el siempre, que nos dice cómo es que está generándose la información. ¿Listo? Así es que estamos informando. Entonces, el hecho de fake news y qué características tienen el contenido de las redes sociales. Primero, rápido, es concreto, tiene una construcción emocional, tiene un argumento y tiene un llamado a la acción. Entonces, eso facilita que, por supuesto, tengamos una información completamente clara frente a cómo hacemos. En esta misma investigación nos encontramos que este público, este Centennial, que es un público bien interesante, tiene unas preferencias de cómo tendría que ser, cuáles son esos atributos que valoran en los candidatos políticos, ¿cierto? En los políticos en general. Estas fueron las que más nos llamaron la atención y puntearon: el conocer las leyes, la confianza, la determinación, el escuchar a otros, las estrategias de negociación y las estrategias de comunicación, perdón que me quedó repetida. Y hay dos que definitivamente, a pesar de que en marketing político lo mencionamos mucho, sabemos que aquí no tiene este sentido, y es que no se busca que la gente sepa mucho. O sea, no se está buscando un político que sea el más versado, el que más conoce, el que más sepa. Y sobre todo, no se está buscando un político simpático, querido, extraordinario, que la gente lo adora, pero que no sabía hacer nada. Es decir, eso está desmitificándose desde ahí. Me pareció súper interesante encontrar que justamente los jóvenes están desmitificando el hecho de que tenga que ser un súper sabio, y segundo, que tenga que tener una muy buena empatía y simpatía política. Y por supuesto, desde las neurociencias, utilizando una técnica que se llama face coding, donde a través de unos estímulos, que son unos videos cortos, más o menos unos 27 personas participaron en esto, y encontramos que dos cosas. Uno es que los jóvenes en esta edad, hay dos emociones que les genera el tema político. La primera es la tristeza y la segunda el enojo. Ok, la tristeza es una emoción que no se puede, que paraliza, o sea, que no funciona para poder hacer un tema de movilización, pero el enojo sí. Pero vamos a seguir utilizando campañas donde solamente es el enojo para que no tengamos nada que ver con la gente. Listo. Hay otras técnicas de neurociencias que se utilizan. Está el eye-tracking, el IAT, que son los test proyectivos, pero a nivel de neurociencias me gusta porque tú no tienes que leerle ningún sentimiento, no tienes que preguntarle, además porque son técnicas no declarativas, que solamente viendo el rostro, la expresión y lo que se llaman las microexpresiones, da cuenta específica de cuáles son esas emociones que están prácticamente manejándose a nivel de las emociones de los jóvenes a través con estímulos. Bueno, ¿y qué encontré en total de esta investigación? Primero que, por supuesto, siendo una población de menor participación en de votos, son el mayor movilizador social,
que a nivel de contenidos, estos requieren contenido de valor dosificado y centrado en una información verificada, que las emociones, los sentimientos y comportamientos observables a través de los llamados de acción vinculen causas con intereses de microsegmentos, de microcausas, esto es el tema de causas, que hay que identificar atributos como el tema del conocimiento de leyes o aplicaciones interesante en esto, que hay que establecer el vínculo con el individuo, no con el colectivo, ¿entiendan? Con el individuo, con cada uno de estos jóvenes, con Camila, con Valentina, con Walter y con Sergio, más que con el jóvenes, que la atracción de consumo, atracción al consumir contenidos políticos es a través de contenidos entretenidos, divertidos y que permitan la participación y la interacción, que las causas son temporales, por supuesto, siempre la militancia es temporal y significa integrar un proyecto a un estilo de solidaridad disidente que cuestiona, que hace crecer, que implica encuentro con víctimas. Todo queda registrado de manera instantánea porque son coleccionistas de momento. La memoria está en Google, el fenómeno es Instagram y esto lo que se hace es desarrollar una memoria anticipada de lo que nosotros llamamos desde las neurociencias un sesgo de anticipación y de expectativa y que debido a que se imaginan el resultado de la experiencia que viven, o sea, cuál es la foto, o sea, conocen la foto incluso antes de que suceda. Que los jóvenes de la participación de jóvenes en la política no son bajo los mecanismos tradicionales, sino que buscan otras maneras de expresión basado en narrativas de los movimientos sociales, es decir, aquí no es el partido, aquí no es la ideología, aquí es la narrativa para la participación, y por supuesto que hay dos emociones, como les decía, que se manifiestan, que son la tristeza y el enojo. El primero no moviliza, y la segunda se puede aprovechar en la participación informada y ética del pueblo. Entonces, ¿esto en qué redunda? Redunda en lo siguiente, y es, bueno, ¿cómo hacemos que una movilización social y política en Centelia sea posible? Y ahí es donde construyo un modelo que se llama mapa. Un mapa que son en tres momentos que quiero mostrárselos aquí, que tienen momentos, tienen objetivos y tienen niveles de comportamientos observados. Entonces, en la atención, por supuesto, captar atención, mantener atención, despertar interés, activar la acción. Estas son las estrategias, por supuesto. En la participación hay unos muy interesantes y en la movilización hay otros. Es decir, ¿cómo pasamos? Y me decía, bueno, ¿y esto en cuánto se logra? Esto redunda más o menos en una posibilidad de tener jóvenes movilizándose a nivel político y movilizando a otros, puede tomar entre 12 y 18 meses. Es decir, no es un tema para hacerlo en 3 meses, no es un proceso para hacerlo en corto plazo, es un proceso para hacerlo en largo plazo. Por eso es que estamos hablando no solamente de movilización política, sino de movilización social a la vez. ¿Y esto en qué redunda? Por supuesto, en un plan de neurocomunicación, y este tema de plan de neurocomunicación, por supuesto, ya nosotros lo hemos trabajado juiciosamente y a través de 2 estrategias, y esta es la que les quiero hacer y les quiero invitar luego, es algo que se llama una cuenta de Instagram que se llama Lo malo de la política no es la política, @noeslapolítica, donde justamente se entregan contenidos cortos, contenidos que generan reflexión, contenidos rápidos de memes, de caricatura, de, digamos, de preguntas, de participar, justamente porque son contenidos muy cortos. Y en esto vamos para el segundo estrategia, que es, bueno, solamente Instagram, ¿esto a dónde se va? Y esto se va a una estrategia que tenemos con una empresa que se llama Hackio, que es un curso a través de WhatsApp, con microcontenidos de 15 minutos que se llama Lo malo de la política no es la política. Son 3 niveles hasta el momento, desde el más básico, no sé nada de política, hasta, bueno, yo ya he hecho alguna cosita, entonces vámonos a trabajarlo. Y hicimos un primer pilotaje, lo estamos terminando ahora con 50 personas, donde encontramos que cada uno tiene su ruta, viene personalizado, escoge el día
que quiera, la hora en que le lleguen las cápsulas y por supuesto están acompañados de un coach educativo para que sea mucho más fácil la forma en cómo se administra, por supuesto, los procesos de formación. Entonces, este es el sentido porque no solamente quedarse en algo teórico, es pasar a lo que realmente es real, ¿listo? Y a lo que funciona. Entonces, esto es un proceso que venimos desarrollando desde mitad de año, con mi empresa, con mi equipo de trabajo, precisamente para eso. Y esto es lo que nosotros hacemos en Máximo Impacto. Nosotros hacemos investigación, innovación, estrategia y comunicación a través de tecnologías de bajo costo y alta efectividad para generar conexiones de audiencias. Eso es lo que hacemos y lo hacemos tanto a nivel político como a nivel empresarial. Trabajamos el método, el agilismo y a través de eso encontrar. Entonces, eso es lo que tenía para compartirles a ustedes. Luego ahorita Sandra me dará autorización de hacer el lanzamiento de lo que tenemos para lo malo de la política, no es la política versión latinoamericana. Y estos son nuestros contactos y donde nos pueden encontrar. Entonces, Milagros, esto es lo que tenía para contarles y tenemos para unas preguntas, para conversar un poquito y bueno. Sí, perfecto, Nuri. Entonces nos vas a dar un avance de lo que será este proyecto nuevo, ¿no? Sí, ¿Podrías? Ok, perfecto. Entonces esperamos. Sí, de una vez, dice Sandra que sí. De una vez. Perfecto. Listo. Un momento, por favor, que esto se... Un momentito, por favor. Ningún problema, ningún problema. Vamos. Acá te dicen, ¿dónde podríamos ver más del tema, Nuri? 30 minutos es muy poco para digerir tanta información tan importante. ¿Dónde se puede encontrar esa información? O sea, la verdad es que yo sí los invito a, digamos, a conectarse, a poder no solamente estudiar, sino intentar aprender de verdad lo que es el tema, no solamente de neuropolítica, sino cómo contactar. Para mí es importante, más que hablar de neuropolítica, es el tema de el comportamiento, o sea, ¿qué nos lleva a comportarnos de una manera u otra? Que necesitamos decirnos nosotros mismos, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo los invito cuando están, y me encanta que la gente quiera estudiar y quiera aprender, porque esto significa que hay mucha gente que está de verdad tratando de conocer nuevas cosas, nuevas formas de hacer, nuevas cosas, y de verdad es que ahí hay un potencial gigante, pero digamos que si quieren darle una forma diferente al estudio, a darle una forma diferente a la estrategia, digamos no solamente a nivel personal, sino a nivel digamos, de educativo, a nivel de aprender, va a ser por el tema de las teorías de comportamiento. Por el tema de comportamiento, porque eso de verdad nos va a llevar. El tema de comportamiento, digamos, algunos dirían, ¿es que puede ser una ciencia predictora? Sí, puede ser una ciencia predictora, pero funciona muy bien entender hacia dónde podemos ir los seres humanos con eso. Entonces, bueno, aquí les dejo. Hola, soy María y hoy nos vamos a poner serios. Bueno, Nuri, no se escucha bien. No se escucha bien. Ya le voy a subir. Creo que se está acoplando de repente, ¿ah? No, se acopla, me parece. Ok, listo. Ya, un momento, porfa. Creo que es compartir con... Hola, Nuri, ¿cómo te va? Un abrazo. Hola. Creo que es compartir con... poner audio. video. Ajá, con audio. Creo que es... Listo, ok. Ya nuevamente lo voy a poner. ¿Me dicen cómo se está escuchando ahí? ¿No? No, igual, como acoplado. Ok, listo. Entonces,
Bueno, déjenmelo. A ver, dale play otra vez porque no se escucha bien. Hola, soy María y hoy nos vamos a poner serios. O bueno, lo intentaremos. Soy parte del equipo de Lo malo de la política no es la política. Y así a veces nos gusta la seriedad. También nos gusta reírnos de los momentos cotidianos de esta tarea tan compleja. Aquí intentaremos entenderlo un poquito. Entonces, ¿qué? ¿Se la apuntan? Hey, muchas preguntas y nada de respuestas. Tranqui, que ya vamos para eso. Guarden esta invitación y prográmense para la semana del 15 al 20, para que respondamos algunas de esas preguntas en compañía de Máximo Impacto Consultores y nuestros amigos de HackU. Bueno, esta es la invitación que tenemos, obviamente con el respaldo y el apoyo de Sandra Guerra y Guerra de Poder. El próximo 14 de septiembre a las 7 de la noche vamos a tener un webinar para poder contarles que lo malo de la política no es la política. Y tenemos 50 becas para jóvenes de Latinoamérica ampliamos el rango entre 15 y 35 años. Son, digamos, un proceso de formación durante 3 meses a través de WhatsApp, solamente a través de WhatsApp. Va a llegar todos los días o dependiendo de lo que ustedes decidan. Cuántas cápsulas a la semana de contenido, de microcontenido, de lo que es corto, preciso, divertido, entretenido, pero que por lo menos nos puede permitir entender que lo malo de la política no es la política. Ahora les voy a dejar en el chat el enlace de Google Forms para que se puedan inscribir ahí y podamos empezar esto, porque el proceso de formación empieza en octubre, entonces queremos que tener por lo menos unos 15 días, unos 15, 20 días para las inscripciones y podamos contar que lo malo de la política no es la política y podamos divertirnos con estos procesos de formación que por lo menos es un primer avance para dar el paso. Esto listo, gracias Milagros. Hola Nuri, andan comentando acá en el chat. Me perdonan que no prenda la cámara, no estoy todavía al 100%, pero acá dicen, perdón, dice yo me interesa, gracias Nuri, excelente, yo me interesa, me encantaría esa beca, yo quiero, ¿cuáles son los requisitos para obtener esa beca? Me interesa, ok, prueba bloqueando el teléfono. No importa el vídeo porque, chicos, lo va a mandar Nuri, que le ha invitado al chat de becas, que están todos ustedes, o el 80% de ustedes, pues allí comparte Nuri el vídeo y allí les va a contar un poco más de cómo hacerle para tener estas becas, ¿sí? Vale, sí, gracias. Claro que sí, ahí les cuento en el chat, que estoy en el chat de los de becas, entonces ahí les cuento. Y les voy a dejar aquí el enlace para que los que quieran compartir. Muchas gracias, Sandra. Perfecto. Muchas gracias, Nuri. Un placer verte nuevamente.